Segundo. Muy bien, a esta hora nos encontramos con el doctor Duvalier Sánchez de la Comisión. Bienvenido y hagamos un balance de esta importante actividad aquí en la Gobernación. Pues lo primero es que era necesario venir a Cúcuta. No se podía legislar y hablar sobre la crisis humanitaria, social y de violencia en Norte de Santander sin venir a Norte de Santander, sin escuchar a las organizaciones, sin escuchar al pueblo barí, sin escuchar a los defensores de derechos humanos, a los alcaldes y gobernadores que están haciendo esfuerzos presupuestales para atender la emergencia. Entonces estamos cumpliendo el propósito y esto se complementa mañana en Bogotá escuchando a los ministros y exigiéndole a los ministros, llevando el mensaje que acá se ha dicho, cómo hacer un retorno sin garantías de protección a la vida, cómo volver a clases sin garantía para los docentes, sobre todo en el sector rural, cómo volver a clases con las escuelas cayéndose, cómo volver al campo a sembrar cuando todavía los actores armados tienen declarada una guerra entre ellos y en la mitad de esas balas quedan los campesinos. Y por último, cómo flexibilizar el uso de recursos del Sistema General de Participación, que son para política social, acueducto, alcantarillado, educación y salud, que son los recursos que le pertenecen al territorio. Entonces flexibilizarlos es tratar de cogerlos, desatender esto para gastarlos en la emergencia, y el gobierno nacional no ha dicho con claridad cuánta plata va a poner, pero de la nación, no solo del territorio. Yo creo que ahí tenemos unas discusiones importantes que hoy se han logrado escuchando a las personas. El Consejo de Ministros que tuvo el presidente de la República, lamentablemente no se habló nada del Catatumbo, ¿no? Se habló fue situaciones personales. Sí, muy doloroso que en una situación donde más se necesita liderazgo, donde más se necesita solidaridad y acciones, el Consejo de Ministros, que duró 6 horas, no hubo una referencia a la problemática más importante que tiene este país, que es esta, la del desplazamiento masivo más grande que se ha habido en las últimas décadas. No el único, ha habido muchos enfrentamientos y muchos desplazamientos, pero esta es la emergencia que hay que atender. Fue más importante las pugnas y las peleas entre los ministros, las desconfianzas, que concentrarse en esto. Yo creo que eso no quedó bien, eso no está bien. No está bien que los problemas de los ministros sean más importantes que los problemas de la gente. Los niveles de ejecución de este gobierno son muy bajos. ¿Cómo lograr que todo lo que esté en el papel se ejecute? Pues para eso está el Congreso, y aquí hay una bancada de Norte de Santander que está atenta, pero también para eso el presidente Petro exigió resultados, porque quienes ejecutan y operan son los ministros. Es decir, usted da una instrucción y ellos tienen que operar, y si no, pues si no sirven, que se vayan. Y entonces el presidente, la bancada debería proponer al presidente un gerente o un ministro que se encargue de gerenciar todo el plan de acciones, y esto lo lanzo acá. Eso debería ser una propuesta que salga de la Comisión Accidental, es decir, un doliente del territorio que se encargue del plan, porque si no, cuando no hay doliente, entonces todo el mundo vuelve a sus problemas nacionales y nunca llegaron las obras, y entonces todo el mundo empieza a distribuir las responsabilidades. No, es que eso no fue culpa mía, y la lavada de manos pues es lo que termina sucediendo y la gente viendo para arriba. Entonces yo sí creo que debe haber un doliente que se encargue de que esto funcione. Puede ser del territorio, o se nombre un ministro, ojalá de acá ahora que todos están renunciando, o que se organice, digamos, a una persona que tenga la credibilidad y sobre todo que tenga la confianza, la transparencia, porque donde hay plata siempre están atentos los corruptos, y esta plata además se va a contratar de forma especial. Para nadie es un secreto que esta situación del Catatumbo no es nueva y que han tenido la culpa muchos gobiernos que no han hecho precisamente en el Catatumbo. Hemos estado en muchos sectores, en Teorama, en Convención, en muchas partes del norte de Santander, y ha habido mucho abandono por parte del gobierno nacional, no solamente de este, sino de muchos gobiernos. Sí, yo creo que el Estado le ha incumplido a los territorios más alejados del país. Por eso la discusión no podía darse en Bogotá, porque si no, en Bogotá la discusión es sobre si el metro va por arriba o por abajo. ¿Y eso cómo le resuelve la troncal de La Paz? Entonces yo sí creo que es muy importante que este gobierno, que creó una expectativa de cambio, que ha venido al territorio, esas promesas se concreten. Si no se concretan, será un gobierno que habrá fallado y que efectivamente pues la gente va a castigar en las elecciones, porque así funciona la democracia. Cuando alguien no cumple, la gente recuerda y va a sancionar. Si el gobierno cumple, pues seguramente va a tener un respaldo popular allí. ¿Qué tiene ahora? No, ahora tenemos que terminar esta sesión de escuchar a los actores. Vamos a mañana a escuchar a los ministros y a confrontar a los ministros para ver si las necesidades del territorio son coherentes con las acciones que han planteado en los decretos. Y el fin de semana pues tendré que sentarme como coordinador a escribir el documento que tengo que radicar la próxima semana, porque los tiempos de ley dicen que son 15 días después de firmado el decreto. Entonces el miércoles tendremos ya que haber presentado al país nuestro informe, y ese informe seguramente
incidirá en la decisión que tome la Corte Constitucional, quien viabiliza o tumba la conmoción interior, y ahí sí pues sería muy grave. ¿Cómo es que Entonces, el presidente ese de la informe- vida, conociendo que en el Catatumbo se iba a presentar esta guerra, permitió 58, 60, 80 muertos los que ya ha dejado en el Catatumbo? Yo no creo que le haya permitido, yo creo que si está en las manos de uno no quisiera que más asesinen a nadie. Yo creo que la guerra tiene una lógica donde estos grupos, por controlar el territorio, uno disparó y el otro reaccionó con una operación que estaba planeada. Y no va a parar hasta exterminarlo, porque así son las guerras, no de revolucionarios, estos son guerras de mafias. Y eso tiene que quedar claro. Aquí no hay una guerra revolucionaria por ideas políticas. Aquí hay una guerra entre mafias que quieren controlar un negocio ilícito que da demasiados recursos, que es el negocio del narcotráfico, controlar su siembra, su producción, su transporte, su comercialización. Entonces yo no creo que es que se haya permitido. Yo lo que creo es que este país tiene que tener una política de seguridad y una política de paz. Y yo creo que el gran error del gobierno fue haber mezclado la política de seguridad con cederse cese al fuego, y eso terminó debilitando la política de seguridad por apostarle a la política solo de paz. Hay que tenerlas separadas. Yo dialogo, pero mientras no firmemos nada, pues seguimos entonces enfrentándolos, porque yo no puedo ser el territorio, que es la misión constitucional del presidente. Ese informe de la comisión indudablemente que es determinante para que lo que está planteado en esa conmoción interior se pueda aplicar. Entonces, ustedes que han hecho esa labor van a través del informe suyo, darle la perfección necesaria con el fin de que no se quede en la Corte Constitucional. Sí, en eso quiero ser claro. Nosotros tenemos que solidarizarnos y nuestro papel primario es respaldar y mejorar los decretos, no oponernos, porque sí da unas medidas extraordinarias. Entonces aquí no se trata de cuidar los intereses del uno del otro, sino pensar en el territorio, y para eso es tratar de acompañar la viabilidad del decreto de conmoción interior y las medidas que allí se establecen. Doctor, muy amable. Muchas gracias.